221-104.3. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer que fue el turno de Kamala Harris, la vicepresidenta, que fue también la candidata demócrata a la presidencia, de conceder la derrota. Hoy se espera que en un ratito nada más a la mañana hable Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que todavía no lo ha hecho, y Kamala Harris, después de que Trump en la noche misma de las elecciones, dada la contundencia del resultado electoral, saliera a presentarse ya como el presidente electo. Pasaron unas horas y finalmente en lo que es Howard University, una universidad a la que fuimos ayer con Majo, aquí cerquita de donde estamos transmitiendo en Washington D.C., de la cual es egresada Kamala Harris, allí dio su discurso de concesión de la derrota. Había realmente un ánimo muy sombrío de parte de los seguidores de Kamala Harris, sobre todo las mujeres que estaban ahí. Me tocó estar al lado de una maestra jardinera de chicos de primer grado que lloraba desconsoladamente mientras lo escuchaba y me decía, no, les tengo que decir a los chicos que va a estar todo bien y no lo siento, no lo vivo de esa manera. Ella es blanca, pero trabaja en un barrio de estos negros en Washington D.C., gran parte de los barrios que no forman parte, digamos, del cuadrante donde están todos los organismos de gobierno y organismos internacionales, son barrios densamente poblados por población afroamericana. Esa es la razón. Además, este es un bastión demócrata. Pero ¿qué le pasó a Kamala Harris en esta elección? Perdieron los demócratas y sufrieron muchísimo en su base electoral, que son los trabajadores negros y latinos. La gran novedad de esta coalición de gobierno en términos electorales que representa a Donald Trump a medida que pasan las horas y van tomando dimensión de lo que pasó, es que Trump gana en los 7 estados que se suponía que iban a ser muy peleados. Ninguno lo fue tan peleado como se preveía, y además gana con voto de trabajadores latinos, de trabajadores negros, y no solamente los trabajadores blancos, que son los primeros que había sumado a la base electoral del Partido Republicano Donald Trump, aquellos trabajadores del cordón industrial de los Estados Unidos que se sintieron perjudicados por lo que era la globalización y un mundo donde algunas fábricas se mudaban a México en función de los tratados comerciales, etcétera, pero sobre todo la desigualdad creciente en los Estados Unidos. Salió Bernie Sanders, que es como representante de la izquierda dentro del Partido Demócrata, diciendo, a mí no me sorprende que hayamos perdido a los trabajadores, dice, si no lo sabemos defender, hablando del Partido Demócrata, y hace rato que la desigualdad crece en los Estados Unidos y el sueño americano de estar mejor que sus padres se ha perdido. Pasó que en este tiempo del gobierno de Joe Biden, finalmente, la macroeconomía mejoró en muchos aspectos, en términos de que primero tuvo el fogonazo inflacionario de la salida de la pandemia. Eso generó también una situación muy particular, de una sensación de que perdían poder adquisitivo los salarios más bajos, aunque después se recuperaron un poco. La inflación quedó un 20% arriba de los precios, que para Estados Unidos es un montón, y sobre todo la sensación de la clase media, que le queda cada vez más lejos la posibilidad de, por ejemplo, comprar una propiedad, que acá se compra a 20, 30 años, o el peso del alquiler de la renta dentro de los salarios. El poder adquisitivo, decía Bernie Sanders, hablando desde la izquierda del Partido Demócrata, diciendo, claro, ustedes se corren todo el tiempo a la derecha, se vuelve una fuerza cada vez más conservadora y se sorprende cuando los trabajadores se van con Donald Trump. Él decía, el poder adquisitivo hace décadas que no crece de los trabajadores en Estados Unidos. Eso es un poco la discusión en este momento del Partido Demócrata, que está tratando todavía de asimilar el golpe de lo que fue esta derrota, pero sobre todo de haber perdido su propia base electoral. Kamala Harris solo subió en votos entre las élites blancas universitarias de mayor poder adquisitivo. Esos son los únicos sectores en los cuales aumentó el caudal de votación, y pasó sobre todo que los demócratas no se vieron tan movilizados a ir a votar. Los republicanos, que habitualmente movilizaban menos, al contrario, fueron los que más acudieron en un esfuerzo de Trump, que está transformando rotundamente al Partido Republicano, tanto en su base electoral, con una coalición de populismo de derecha, si se quiere, con un costado muy proteccionista respecto de lo que promete a futuro para los Estados Unidos. De hecho, ayer vimos volar las acciones de muchas de las compañías norteamericanas, que esperan tener menos competencia, por ejemplo, de las compañías chinas,
porque esperan, por eso hay un dólar más fuerte además, pero también el mundo de los negocios, las criptomonedas, el mundo financiero, que claramente, porque es una mezcla de los sectores trabajadores con el sector de las finanzas. El rol que ha tenido además Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es extraordinario en el apoyo que le dio a Donald Trump, cómo se involucró personalmente y los más de 130 millones de dólares que puso en la campaña electoral de Donald Trump, ¿no? El dinero de las grandes corporaciones que eventualmente tienen negocios con el Estado o tienen que ser regulados por el Estado, fluyendo masivamente hacia una campaña como la de Donald Trump. La verdad es que Estados Unidos está en shock. Hoy el New York Times publica, está las encuestas siendo muy cuestionadas también, diciendo otra vez fallaron, no sirven para nada. Los medios tradicionales también siendo muy atacados por su irrelevancia fundamentalmente. Elon Musk, que es el dueño de X, la red social, ayer publicaba en su cuenta diciendo, está claro que Trump, que no atendió a ninguno de los medios tradicionales, acá lo llaman los legacy media, los medios, los diarios de papel, que hoy obviamente se leen en internet mayoritariamente, pero la idea de que esos medios tradicionales ya no tienen ninguna influencia en el resultado electoral. Dice Elon Musk, ahora los ciudadanos son ustedes mismos, los usuarios de X, los que nos cuentan las historias. Y eso es lo que va a venir a futuro, ¿no? La idea de que la intermediación del periodismo se ha vuelto completamente irrelevante, que las encuestas no entienden nada. Y otra conclusión también de esta elección tiene que ver con que Kamala Harris habló mucho de las instituciones, los valores de la democracia, diciendo, enfrente tenemos el odio, la división, el caos, y nosotros somos los que representamos a Estados Unidos, los valores de la democracia tradicional, liberal, norteamericana, del respeto, la diversidad, etcétera. Bueno, a la hora de ir a votar, el New York Times hizo un relevamiento entre los votantes de Trump, entre los cuales había votantes que habían votado siempre demócratas y que planteaban que priorizaron por encima de esas cuestiones las cuestiones vinculadas a la economía personal. Y si bien lo que está pasando es que a nivel macro Estados Unidos se recuperó y se recuperó mucho mejor que otras economías, por ejemplo las europeas post-pandemia, esa recuperación macroeconómica no es lo que perciben los sectores, sobre todo trabajadores, que sienten que ese sueño americano que ahora Trump les promete restituir, la idea de vuelven los años dorados de la mano, fundamentalmente lo que promete Trump es cerrar las fronteras, achicar al máximo posible la competencia extranjera, tanto para los trabajadores, de la mano de los inmigrantes, que promete hacer una expulsión masiva, como de las empresas extranjeras. En el medio de eso, la promesa de que va a mejorar y que va a recuperar el sueño americano es lo que parece haber prevalecido. Y llega una situación totalmente sin antecedentes, que es un presidente que agitó un discurso racista, de odio, con falsedades, y que sobre todo además ha sido condenado. Es el primer presidente condenado que va a ser presidente de los Estados Unidos, condenado en casos de abuso a mujeres. Había también toda la discusión acerca de, es la segunda candidata mujer que pierde contra Donald Trump. Primero había sido Hillary Clinton, después ahora Kamala Harris perdiendo contra Donald Trump en dos instancias distintas. Las mujeres fueron la única también base electoral que se volcaron mayoritariamente, que mantuvieron la diferencia a favor de Kamala Harris. Ahí hay una brecha de género también, que claramente, como pasa en Argentina con Milei, también es una fuerza de una base más masculina la que lleva a Donald Trump a la presidencia. Trump va a asumir finalmente el 20 de enero. Ayer Kamala Harris dijo, a diferencia de los tiranos, nosotros sí reconocemos nuestras derrotas. Es un principio básico del sistema democrático, que todos jugamos con las mismas reglas y las aceptamos, y el que pierde concede la derrota, a diferencia de lo que hizo Trump. Esa era la insinuación, no lo mencionó, pero no hace falta, que hace 4 años, cuando Trump incitaba a la violencia y a la toma del Capitolio y que nunca reconoció el triunfo de Biden, bueno, un poco Kamala Harris y Biden quieren demostrar que a pesar de la derrota y de la magnitud de la derrota de los demócratas en esta elección, en la que también es una derrota de los valores culturales que defienden, la idea de que todo lo que es antiprogres, el nuevo momento cultural, ¿no?, de combate a la idea del progresismo, la diversidad de género, los feminismos, etcétera, contra los cuales además batalló a lo largo de toda su campaña Donald Trump. Bueno,
Todo eso dicen, bueno, nosotros sí concedemos nuestra derrota, cosa que van a hacer hoy, en un ratito va a estar hablando Joe Biden, y un triunfo que envalentona también a las derechas y ultraderechas del mundo, empezando, por supuesto, si pensamos todo desde la Argentina, por Javier Milei, que ya está haciendo las gestiones, lo contaba el canciller Wertheim, para venir a Estados Unidos, no solamente a la Asunción el 20 de enero, sino también antes a visitar privadamente a Donald Trump en su mansión Mar-a-Lago, en el estado de Florida, donde, bueno, estuvo con Elon Musk, y justamente Musk es el puente que están tratando de utilizar el gobierno para hacer gestiones y conseguir un lugar en la agenda de Trump. En el corto plazo también impactó positivamente sobre las acciones, los bonos de la Argentina, bajó el riesgo país, con la idea de que, bueno, de que va a haber un interlocutor que eventualmente va a ser más favorable a el gobierno de Javier Milei, y que esto puede influir sobre cómo trata el Fondo Monetario a la Argentina. Esa es la reacción inmediata, la baja del riesgo país, la suba de las acciones y los bonos de los títulos argentinos, aunque, como venimos diciendo, en el mediano y largo plazo esto va a un dólar más fuerte, con un Estados Unidos más proteccionista, que puede complicar a la Argentina. En el corto plazo, en la Argentina el gobierno festeja el triunfo de Donald Trump.